Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que me están viendo. Déjenme presento, mi nombre es Alba Hernández y me dedico a la redacción de básicamente anime, manga, televisión y cine. Y bueno, en este primer video nada más quiero presentarme y pues para comentar algunas cositas sobre mí. Como ustedes habrán adivinado, me gusta mucho el anime, el manga y de repente alguna que otra animación de Estados Unidos, de aquí en México, aunque lo dudo porque no hay nada bueno aquí en México de animación. Y si se puede alguna animación de Europa. Y me gusta mucho el anime shoujo, me gusta también el manga también shoujo, me gusta el horror, me gusta también leer tipo fantasía, libros, géneros de fantasía, de aventuras, tipo Harry Potter. De hecho, uno de mis animes favoritos también por ahí es Little Witch Academia. Hablando de mis favoritos, mi favorito shoujo es Honey and Clover. Y en cuanto a mangas, me gusta mucho Tsubasa Chronicles Reservoir. Y de hecho aquí déjenme mostrarles, empecé a coleccionar hace bastante tiempo el manga de Tsubasa Chronicles de la editorial Vid. Aquí está su logo para que vean. Un detalle de esta editorial es que por cuestiones que desconozco, es que quebró y dejó de inconcluso este tipo de mangas. Para nuestra suerte, aquí en México llegó la editorial Camite, que ha retomado varios títulos de Clamp, y esto me agrada mucho porque es una de mis mangakas favoritas. Son cuatro para los que no lo sepan. Y de hecho aquí tengo una edición que ha hecho esta editorial mexicana de Sakura Card Captor. El primer tomo, de hecho ya completaron los tomos de este título y es uno de los títulos que siempre he querido coleccionar. Gracias a la editorial Camite ya he tenido esa oportunidad. Y bueno, siguiendo con el manga de Editorial Bill, tengo aquí el Fruits Basket, que es el único manga que pude completar de esta editorial. Aquí tengo el tomo 23 y de hecho les puedo recomendar el anime de Fruits Basket, la más reciente producción que ha hecho TMS Entertainment, que ya lleva 2 temporadas y acaban de confirmar la tercera temporada para estrenarse el próximo año, en 2021. Una adaptación que vale la pena ver para todos los amantes del shoujo, del buen drama y las historias tristes, porque es triste. De hecho, aquí también les voy a comentar, también me gustan mucho los videojuegos. Hay 3 títulos que siempre voy a jugar. Esto es Pokémon, esto es Smash Bros. Y las leyendas de Zelda. En cuanto a Pokémon, mi juego favorito es este, Pokémon White 2. Pero, curiosamente, en esta versión, la versión Y, es la primera vez que completé la Pokédex. Así que le tengo cierto cariño a esta versión, básicamente por ese detalle. Y finalmente, sobre Smash Bros., esta es la versión que más me gusta, que la que más he jugado, básicamente porque tiene su, para una consola portátil. Y no me digan si ya sé que actualmente viene la Switch, que también es portátil, pero le tengo cariño más a este que al Smash Bros. Ultimate. En cuanto a películas, me gusta también lo de los mismos géneros, aventuras, de horror y pues anime también. De hecho, aquí tengo que dejarme mostrarles, esta fue mi primera película anime que compré. Bueno, yo no lo compré, pero es la primera película anime que tengo en mi colección. En cuanto a libros, actualmente estoy leyendo Harry Potter, el libro 5, La Orden del Fénix. Y pues la verdad es que no tiene la misma magia con la que lo leí hace años, cuando yo era adolescente. Pero pues quiero retomarlo y quiero pues, como que revivir la magia, ¿no? Como quien dice. Como pueden notar, aquí arriba tengo mis muñecas de la Sirenita, que fue una de mis princesas favoritas cuando era niña. Y pues simplemente por nostalgia tengo las muñecas, sigo viéndolo cada vez que lo pasan en televisión. No creo que compre Disney Plus únicamente para ver las películas que vi 1000 veces de mi infancia. Y bueno, eso creo que por ahora sería todo. Les dejo aquí abajo en la caja de descripción donde contactarme y nos veremos para un siguiente video.
Muchas gracias por su atención. Hasta luego.